revelado un milagro inspirador. Transformación divina, que cumple el plan de Dios en tu vida. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando el pueblo se encontraba bajo la pesada carga de la opresión egipcia, un niño nació en el corazón de Egipto. Moisés, el futuro liberador, fue criado en el esplendor del palacio de Faraón, disfrutando de riquezas y comodidades que pocos conocían. Sin embargo, desde su infancia, su vida estuvo marcada por un duelo interno. Su sangre israelita lo conectaba con un pueblo en esclavitud, mientras las alabanzas y el lujo a su alrededor lo invitaban a permanecer en la corte. Cada rayo de sol que iluminaba su hogar palaciego contrastaba con las profundas sombras que habitaban en los corazones de sus hermanos israelitas, quienes sufrían en silencio. Un día, esa creciente angustia lo llevó a un acto de ira, matando a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Tras la revelación de su crimen, Moisés huyó al desierto de Madián, buscando escapar de un destino marcado por la culpa y la confusión. Allí, aquel desierto, árido y solitario, fue el escenario de un encuentro sobrenatural que cambiaría su vida para siempre. Una zarza ardiente se encendió ante él, no consumiéndose por el fuego. Atraído por este milagro, Moisés se acercó, y, en ese instante, escuchó la voz de Dios llamándolo. Moisés, Moisés. Resonó el eco divino en el aire polvoriento, llenándole el alma de un misterio abrumador. ¿Quién soy yo para ir ante Faraón y liberar a los israelitas?, clamó Moisés, su voz temblando con duda. La voz de Dios fue clara y segura. Le prometió señales. Su vara se transformó en serpiente, y su mano se llenó de lepra, solo para ser sanada al instante. Este espectáculo divino, poderoso y aterrador, era evidencia del llamado irrevocable de Dios. Aún con el corazón angustiado, Moisés recibió la promesa de ser acompañado en cada paso de su travesía hacia la liberación. De regreso a Egipto, Moisés se encontró frente a un faraón endurecido. «Deja ir a mi pueblo», clamó, pero el rechazo y el desdén del faraón lo hicieron sentir impotente. La opresión del pueblo israelita se tornó más intensa, y las sombras de duda empezaron a nublar su fe. Sin embargo, esto no fue el fin. Dios desplegó su poder de forma asombrosa. Las plagas devastaron Egipto. El agua se convirtió en sangre, ranas, piojos y langostas desataron la ira y el caos. Y cada plaga fue un recordatorio de que la gloria de Dios inundaba la tierra. La fe de Moisés comenzó a prender luz en los corazones de aquellos que conocían el sufrimiento. La esperanza renació entre el pueblo. Susurros de un futuro liberado empezaron a resurgir. Justo antes de la confrontación final, Moisés sintió el peso de la prisión de su pasado. ¿Y si no soy suficiente?, se repetía, mientras su pueblo lo miraba con anhelos desbordantes, su corazón dividido entre la promesa divina y la realidad presente. Aún así, la consistencia de Dios nunca titubeó. A medida que las aguas del Mar Rojo se acercaban, el destino de su pueblo estaba a punto de ser revelado. ¿Sería suficiente la fe de Moisés para cruzar el umbral de una libertad prometida? La atmósfera brillaba con la expectativa de lo divino, mientras el futuro se erguía, esperándonos en la promesa de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con el clamor del pueblo resonando en sus oídos y la incertidumbre apretando su corazón, Moisés se encontraba al borde del Mar Rojo. Las aguas se extendían ante él, vastas y temibles, un obstáculo insuperable a la libertad de los israelitas. La mirada del pueblo, llena de desesperanza y miedo, lo atravesaba como flechas. El viento soplaba fuerte, y la brisa traía consigo susurros de reproche. «¿Por qué nos has traído aquí?», murmuraban algunos, la fragorosa duda como un eco en su alma. Moisés, confinado entre el mar y la ira del faraón,
Sintió que el peso del destino de millones caía sobre sus hombros, y entonces, en medio de la tormenta de emociones, Dios habló nuevamente a través de su espíritu. ¿Por qué clamas a mí? Levanta tu vara y extiéndela sobre el mar. Era una instrucción desconcertante, un acto de fe que requería de todo el valor que aún le quedaba. La fe de Moisés temblaba, pues. ¿Cómo podría un simple hombre dispuesto a liberar a su pueblo hacer temblar las aguas del mar con un gesto? Con el cielo cubierto de nubes que auguraban la ira de Faraón, Moisés tomó la vara. Su corazón latía con fuerza, las palabras de Dios resonaban en su mente como un mantra. Yo estoy contigo. Alzó la mano con decisión, y al instante, las aguas comenzaron a retroceder. Un poder sobrenatural se desató, y el mar se partió, dejando un camino seco a la vista de todos. La multitud quedó en silencio, asombrada ante el milagro. Los israelitas, antes llenos de temor, ahora caminaban con los ojos desorbitados por la incredulidad. «Es el Señor», murmuraron unos a otros. Moisés lideraba el camino, con cada paso sintiendo la gloria de Dios a sus espaldas, guiándolo con su luz. Mientras avanzaban, las sombras del faraón acechaban tras ellos. Las fuerzas egipcias, decididas a recuperar a su poblado, se lanzaron tras los israelitas, confiando en las mismas aguas que se habían dividido. Era una carrera contra el tiempo y la esperanza. Pero en ese momento crucial, cuando los soldados egipcios se acercaban, Dios permitió que las ruedas de sus carros se hundieran en el barro, confundiéndolos. Moisés, al otro lado, se detuvo y, volviendo su mirada al mar, comprendió que todo lo que había enfrentado había sido parte del grandioso plan divino. Mientras levantaba su vara una vez más, las aguas comenzaron a cerrarse. El mar se restableció en su trono, tragándose las fuerzas del faraón, quienes nunca más volverían a azotar a los israelitas. El pueblo estalló en júbilo, danzando y cantando. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación, proclamaban, recordando la palabra del Señor a través de Moisés. Sin embargo, mientras celebraban la liberación y la gloria de Dios, una sombra se asomaba en la distancia. En la tierra de Egipto, el corazón del faraón había sido endurecido aún más. La opresión aún no había terminado, y un nuevo reto se perfilaba. Dios había intervenido de una manera asombrosa. Pero el camino hacia la verdadera libertad apenas comenzaba. Así dice el Señor, con mano poderosa, yo haré que mi pueblo sea escuchado, y cuando yo cumpla mi promesa entre ellos, el mundo conocerá mi gloria. Mientras las palabras resonaban en el aire, el futuro abría un nuevo capítulo, revelando que la salvación es un viaje, no solo un destino. La historia de Moisés y los israelitas estaba escribiéndose bajo la supervisión soberana de Dios, y cómo Él lo haría, aún era un misterio por descubrir. Mientras los israelitas danzaban a la orilla del Mar Rojo, un aire de celebración envolvía a la multitud. Las canciones resonaban como un eco en el valle, llevando sus alabanzas al Dios que había realizado el milagro de la separación de las aguas. Sin embargo, el corazón de Moisés estaba aún pesadamente consciente de la melodía del temor que aún latía en su pueblo. ¿Qué sucederá ahora?, se preguntaba. Aunque habían visto la poderosa mano de Dios obrar ante sus ojos, la incertidumbre del futuro se cernía como una sombra. Moshe, preocupado por la fe y fortaleza de quienes guiaba, se apartó un momento, buscando la soledad en la presencia del Señor. Así que se dirigió a un monte cercano, y allí entonó un clamor a Dios. «Oh Señor, tú que has liberado a tu pueblo, ¿qué hay de nosotros en el desierto? ¿Vinimos aquí para morir en esta vastedad, o es este el momento de nuestra verdadera formación?» Mientras Moisés alzaba su voz al cielo, el viento comenzaba a aullar, como si la misma creación respondiera a su angustia. En respuesta, una luz deslumbrante brilló a su alrededor, y la voz del Señor le habló con ternura y firmeza. «Te he elegido para guiar a Israel, y cada paso que darán en la tierra deshabitada será una lección de dependencia en mí. En el desierto, les mostraré la profundidad de mi provisión y mi amor». Al volver al campamento, encontró a los israelitas aún en la alegría, mas algunos comenzaron a preguntar: «¿Qué habrá para nosotros de comer? ¿Qué agua beberemos en este desierto?». Las dudas amenazaban con desbordar la alegría del pasaje milagroso. Pero en su aprehensión, Dios había preparado una lección, una experiencia fundamental que probaría la fe de su pueblo. Moisés hizo llamada a los ancianos y les comunicó:
Miren y aprendan, pues la historia que Dios tiene escrita para nosotros apenas ha comenzado. No desesperen, porque así dice el Señor. Los conduciré por este desierto, y en cada necesidad verán mi mano actuar. El pueblo escuchó atentamente, y aunque la incertidumbre persistía en sus corazones, la integridad de Moisés les otorgaba un rayo de esperanza. Con renovada determinación, se dispusieron a seguir al que había sido llamado. A medida que avanzaban por la senda pedregosa y árida, Dios probó su fe. Moisés clamó al Señor cuando el agua se escaseaba, y el cielo respondió. Manantiales brotaron de las rocas, y cada día les brindó maná, como un regalo del cielo. El pueblo empezó a comprender que no estaba abandonado. Cada comida, cada avivamiento del agua, era un recordatorio de que el Creador estaba con ellos. Así, un día, mientras estaban acampados en el desierto de Sin, el Señor dijo a Moisés: Escucha, Moisés. Yo estoy haciendo un pacto con mi pueblo. Si obedecen mis mandamientos y guardan mis estatutos, los llevaré a la tierra prometida que juré a sus padres, para que sean mi pueblo y yo seré su Dios. Sin embargo, siempre que Dios hablaba, el eco de su intervención estaba acompañado de tensión. El faraón no había renunciado a su deseo de recuperar su dominio. La lucha espiritual aún estaba lejos de terminar, y nuevos desafíos se aproximaban. Había llegado el momento para la promesa de Dios, y su cumplimiento no sería fácil, sino que pasaría por el fuego del ensayo y la fe, pensó Moisés. Así, la atmósfera en el campamento palpitaba de expectativa, pero también de inquietud. Cada israelita sabía que un destino extraordinario les aguardaba. Y mientras miraban hacia el horizonte del desierto, una nueva revelación brillaba en la lejanía. ¿Qué hará Dios a continuación sobre su pueblo? ¿Qué transformaciones divinas están a punto de ocurrir en esta travesía? La aventura de la promesa había comenzado, dejando al pueblo en la búsqueda de la próxima dirección y nueva manifestación del poder soberano de Dios. Mientras el sol comenzaba a escalar el cielo despejado del desierto, el pueblo de Israel se encontraba reunido en un amplio círculo en torno a Moisés. Las palabras del Señor retumbaban en su interior, una melodía de esperanza y desafío que les instaba a recordar su identidad como el pueblo escogido. La atmósfera era eléctrica, suspendida entre la fe y la ansiedad. Hoy, está ante nosotros la oportunidad de vivir su pacto, comenzó Moisés, sus ojos enfocándose en cada rostro. El Señor nos lleva por un camino de transformación. No solo seremos liberados, sino que nos convertiremos en su pueblo, un pueblo que andará en sus caminos. El eco de sus palabras resonaba, pero el temor a las pruebas venideras crecía. ¿Y si nos enfrentamos a la adversidad, quién nos fortalecerá? ¿Qué amor nos salvará de nuestras vulnerabilidades?, preguntaron algunos, tratando de entender cómo podrían sostener la promesa de Dios en medio del desierto. Moisés, sintiendo la inquietud de su pueblo, se volvió hacia el monte desde donde había recibido la instrucción del Señor. Allí, en ese lugar sagrado donde la luz divina había brillado sobre él, experimentó otra vez la poderosa cercanía de Dios. Tú nos guiarás, Señor, murmuró, buscando la dirección divina en su clamor. En ese momento, un sonido como el del trueno se dejó oír en la cima del monte. El cielo se oscureció momentáneamente, y la nube que cubría el monte comenzó a descender, envolviendo a Moisés en una compañía sobrenatural. Moisés, ve a tu pueblo, y diles que se preparen para conocerme en el monte. Yo descenderé en la nube para hablarles, para que sepan que estoy entre ellos, y que soy un Dios celoso, dijo la voz del Señor, potente y sin igual. Quiero que comprendan la grandeza de mi propósito. Moisés, tembloroso, regresó con otra carga en su corazón. Prepara al pueblo, les instruyó, porque el Señor se manifestará ante nosotros, y será un momento decisivo en nuestra travesía. Así, el pueblo de Israel se preparó, lavándose y purificándose, dejando atrás sus temores y levantando su mirada al horizonte. Al tercer día, cuando se cumplieron las indicaciones de Dios, el silencio fue desgarrado por el sonido de trompetas celestiales y relámpagos que iluminaban el cielo. Una nube espesa cubría el monte, y el éxtasis de la conexión divina era palpable entre las multitudes. Santifica tus corazones, ordenó Moisés, pues el Señor está a punto de descender. Escucharéis su voz,
y habrá una respuesta de redención y transformación. Cuando la nube finalmente se disipó, y Dios habló desde el monte, el pueblo no solo oyó palabras, cautivó sus corazones con su presencia. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, proclamó el Altísimo, estableciendo un pacto de fidelidad. Mientras Moisés escuchaba, sabía que no era solo un momento sublime. Era el inicio de una nueva identidad como nación. Un camino de desafíos y revelaciones que moldearía la esencia de su ser. El pueblo estaba abrumado, la grandeza de Dios resonaba en sus vidas, y crecía la inquietud por lo que vendría a continuación. ¿Qué se espera de nosotros?, susurró un anciano, mirando a su alrededor. La esperanza y la ansiedad estaban entrelazadas en sus almas. Moisés, sintiendo el ambiente cargado de preguntas, vino con un desafío. Recuerda lo que el Señor ha hecho. Cada ley, cada mandamiento, es un llamado a permanecer en su amor. Así como el maná en el desierto, su amor será el sustento en nuestras dificultades. Mientras hablaba, otro pensamiento creció en su corazón. Este momento es un preámbulo. Las sombras de los desafíos que aún restaban eran evidentes. Pero la verdadera esencia de la transformación divina estaba por revelarse. ¿Qué mayores prodigios haría Dios al cumplir su promesa? Así, el pueblo se adentraba en el misterio, viendo las señales del cielo y escuchando la voz de su Creador. Con el corazón palpitante de expectación, sabían que cada paso los conduciría más cerca del cumplimiento de la promesa. Pero la verdad de que las pruebas forjarían su carácter aún les aguardaba. Con la pregunta que reverberaba en sus corazones, una nueva aventura estaba por comenzar. ¿Cuál es el plan soberano que el Señor ha tejido para su pueblo en esta travesía? El cielo aún resplandecía con la luz celestial que había descendido del monte. Y la atmósfera era una poderosa combinación de temor y asombro. El pueblo de Israel, con el corazón aclamando la grandeza de Dios, se había reunido en frenética expectativa. Sus ojos seguían el rostro de Moisés, quien había sido el mediador entre ellos y el Altísimo. «Escucha, pueblo de Israel», proclamó Moisés con voz firme. «Hoy el Señor nos ha dado su ley. Cada mandamiento, cada estatuto, es una guía que nos llevará a ser un pueblo conforme a su corazón. Este pacto es sagrado», continuó Moisés, «y aquellos que lo rompan se apartarán de la bendición de su presencia. La obediencia traerá vida, pero la desobediencia solo traerá ruina». Las palabras resonaban en el aire, llenando las almas con un sentido de responsabilidad que se enredaba con el temor. Justo entonces, un joven del grupo, con la voz temblorosa, rompió el silencio. ¿Y si fallamos? ¿Y si nuestras debilidades prevalecen sobre nuestro deseo de obedecer? Moisés se detuvo, sintiendo la profundidad de la lucha interna de su pueblo. «Si fallamos», respondió, «habrá gracia para el arrepentimiento. Nuestro Dios no es solo un Dios de demandas. Él es un Dios de perdón, y desea que volvamos a Él con corazones contritos. No olvidéis sus obras durante nuestra travesía. Su mano nos ha guiado, y su amor nos ha sustentado». A medida que cada palabra caía sobre el pueblo, como lluvia fresca en campos áridos, sus corazones comenzaron a ser despertados nuevamente. La luz de la revelación comenzó a disipar las sombras del miedo. Sin embargo, la expectativa aún estaba al borde de un precipicio, pues sabían que el desierto aún les aguardaba. Moisés continuó. «El Señor traerá desafíos, pero cada prueba será una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Recordad cómo nos libró de la opresión de Egipto, cómo nos condujo a través del Mar Rojo. Sus promesas son fieles, y son más altas que cualquier montaña que se alce ante nosotros». En este punto, la voz de Moisés adquirió un tono más personal y profundo. «No solo somos un pueblo elegido para mostrar la gloria de Dios a las naciones. Su propósito es más grande que nuestro sufrimiento. Quizás no lo comprendas hoy, pero lo verás, y se convertirá en testimonio para las generaciones futuras». Mientras hablaba, el rugido de la montaña resonó nuevamente, y la nube que había descendido se agitó, revelando un rayo de luz brillante. El pueblo se estremeció ante la presencia de lo divino. «El Señor está aquí», murmuraron unos a otros, sintiendo la gravedad de su cercanía. «Ahora, venid y escucha.
llamó Moisés. Porque no solo se trata de lo que el Señor ha hecho, sino de lo que hará. En este camino, habrá un milagro. Sí. Un milagro que transformará no solo nuestras vidas, sino también la esencia de quienes somos. Un murmullo surgió entre ellos, y la anticipación se convirtió en un clamor. ¿Qué milagro será este?, preguntaron. Moisés levantó su mano en señal de calma. El milagro se encuentra en cada mandamiento que recibamos. Seremos moldeados a imagen de su gloria. La transformación será nuestra herencia. En cada dificultad, nos aferramos a su poder. Y habrá un signo entre nosotros de este paso hacia la santidad. Los corazones latían con fuerza. Y Moisés, con la mirada firme, finalizó. Permaneced en la fe, pues ahora sabréis que el futuro trae consigo una promesa que se cumplirá. Cada paso de obediencia será una piedra en el camino hacia lo prometido. ¿Estáis listos para entrar en el cumplimiento del pacto? Mientras el pueblo acordaba al unísono, una nueva pregunta surgió en el aire impregnado de emoción. ¿Cuál será este milagro que transformará nuestras vidas? Y en ese momento, como teléfonos celestiales, los cielos se abrieron, y la voz de Dios resonó nuevamente. A través de cada prueba, el plan eterno será revelado. Yo les traeré un Salvador que les liberará, no solo de la opresión externa, sino de la cadena del pecado. Así, el pueblo, entre murmullos y esperanzas, se encontraba en el umbral de lo desconocido, sabiendo que lo que se avecinaba no era solo una travesía por el desierto, sino un viaje hacia la verdadera revelación del pensamiento eterno de su Dios. Y así, con la voz de Dios reverberando en sus corazones, el pueblo se sintió envuelto en un manto de esperanza y temor reverente. Moisés, con el rostro iluminado por la gloria de Yahvé, se preparó para compartir la revelación tan esperada. Escuchad, oh Israel, clamó Moisés con toda su fuerza. No temáis, pues el Señor ha visto su sufrimiento, y ha oído sus lamentos. Él ha decidido actuar en medio de nosotros. A través de la entrega de estos mandamientos, nos acercará a la santidad. Y juntos seremos un testimonio para todas las naciones. Mientras sus palabras colmaban el aire, la multitud de Israel se unió en un coro de alabanzas. La esperanza crecía como el maná en el desierto, una provisión divina en tiempos de escasez. Con cada mandamiento, su voluntad se revelará, continuó Moisés, y cada uno será como un escalón que nos llevará más cerca del propósito que Él ha destinado para nosotros. Recordad el pacto que hizo con nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Un pacto no solo de tierra, sino de un futuro lleno de bendiciones. Al pronunciar estos nombres, una brisa sagrada sopló entre el pueblo, recordándoles la fidelidad de Dios. ¡Oh, qué gran Dios es el que promete y cumple! Los corazones comenzaron a ardían con la expectación de lo que vendría, mas en su interior aún resonaban las dudas. ¿Podrían ser realmente un pueblo transformado y obediente? Moisés, sintiendo la presión de su pueblo, prosiguió con palabras llenas de gracia. No temáis vuestras debilidades, pues Él conoce la fragilidad de nuestro ser. Como el alfarero moldea la arcilla, así Dios nos modelará a través de la prueba. Aprenderemos a confiar en su provisión, y a depender de su fortaleza en nuestras debilidades. Justo en ese momento, las nubes comenzaron a moverse, danzando en el cielo como testigos del hecho sagrado que se estaba llevando a cabo en la tierra. Un relámpago iluminó la montaña, trayendo consigo un nuevo sentido de fervor a la multitud. Él envió su espíritu, que nos guiará a toda verdad, proclamó Moisés, sus ojos brillando de propósito. Cada paso que demos lo haremos con la guía divina, y con la esperanza encendida en nuestro corazón. Seremos llamados a amar al prójimo, a cuidar del huérfano y la viuda, y a hacer luz en medio de las tinieblas. Y mientras Moisés hablaba, las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de muchos, como símbolo de un deseo nacido en su interior por la transformación. Sin embargo, una voz desde el fondo se alzaba de nuevo. Pero, Moisés, ¿cómo podemos mantenernos firmes ante las pruebas del desierto? ¿Qué sucederá si nuestra fe flaquea? Con compasión, Moisés respondió: No temáis, pues su gracia es suficiente. Así como el maná cayó del cielo, así también su poder caerá sobre nosotros. Seremos más que vencedores en cada dificultad. Y cuando caigamos, seremos levantados.
Oh Israel, estad seguros de que en vuestros momentos de desánimo, Él será vuestro refugio. A medida que esas palabras se asentaban en el corazón de cada persona, la esperanza se encendía como una antorcha en la noche. En este momento crucial, Moisés miró hacia el horizonte, y con su voz resonando, declaró: El milagro está cerca. Estad listos. En unos días, el Señor entregará el testimonio de su gloria en la forma de su ley y a través de su promesa de salvación. Y así, el pueblo de Israel, ahora lleno de renovada fe, clamó en unidad: Amén. En ese acto de acuerdo, sintieron que su futuro estaba asegurado en los planos divinos. Sin embargo, un eco de sus dudas aún resonaba en sus corazones, cuando nuevamente la voz del Señor extendió la revelación. Este no será solo un camino de leyes, sino un viaje hacia el arrepentimiento y la redención. No solo seréis libertados de la opresión externa, sino que llevarán en sus corazones la esperanza de un Salvador. Los miembros de la multitud quedaron boquiabiertos, sintiendo aún más el peso de la responsabilidad de esa palabra, preguntándose qué significaría realmente esa salvación venidera. La noche se cerró sobre el monte, pero había un brillo en los rostros de todos, un resplandor que susurraba la promesa de lo que estaba por venir. El pueblo se encontraba preparado, ansioso por el cumplimiento del plan soberano de Dios, que aún estaba oculto bajo el manto del misterio divino. En la penumbra que cubría el monte, los ecos de las palabras de Moisés resonaban aún en los corazones de los israelitas. La nube que envolvía el monte se tornó más densa, y un silencio profundo se apoderó del lugar, ofreciendo un espacio sagrado para contemplar la grandeza del próximo acontecimiento. El pueblo, con miradas atentas, empezó a murmurar entre sí. ¿Qué significa esto?, se preguntaban. ¿Qué leyes nos dará el Señor? ¿Qué tipo de vida se nos espera? La incertidumbre calaba hondo en algunos, mientras que otros esperaban con fe y anhelo. De pronto, el cielo se iluminó con una luz divina, como si un sol ardiente estuviera surgiendo de la tierra misma. Y en medio de esa luminosidad, se escuchó la voz de Dios, poderosa y llena de majestad. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Con cada palabra, la tierra vibraba y el pueblo caía de rodillas, temiendo y reverenciando su presencia. Yo os ordeno que no tengáis dioses ajenos delante de mí. Continuó la voz, resonando en sus almas y despojando sus corazones de toda idolatría. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy un Dios celoso. Aquel mandato era más que una regla. Era una invitación a establecer una relación profunda y verdadera con el Creador. Así, el pueblo miraba con temor y reverencia, sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre ellos. ¿Qué haremos si fallamos?, susurró uno entre la multitud, su voz quebrada por el miedo. ¿Qué pasará si quebrantamos estos mandamientos? Moisés, sintiendo la inquietud del pueblo, se acercó más a ellos. Su rostro resplandecía con la gloria de Dios. Escuchad, Israel, les dijo. Ya no seremos esclavos del pasado. La ley nos guiará hacia la libertad. Cada mandamiento es un puente que nos lleva a la santidad. No temáis, porque en nuestra debilidad, su fuerza será perfecta. Seréis un pueblo separado, un tesoro especial. Y cuando os desvíen de su camino, el arrepentimiento será la llave que abrirá la puerta de la redención. El Señor no solo busca obediencia, sino un corazón que se arrepiente y se vuelve hacia Él. Las palabras de Moisés comenzaron a calar hondo, y una ola de liberación parecían experimentarse, mientras el pueblo comprendía que la ley no era una carga, sino un regalo de gracia, que conduciría a una nueva identidad. Sentían que el aire estaba impregnado de una santidad palpable y esperaban con expectación. Entonces, la voz de Dios volvió a resonar, como un trueno que rompía el silencio. Mañana, en la mañana, descenderé sobre el monte y daré a mi pueblo lo que te cuento. El pueblo sintió el zumbido divino en lo más profundo de su ser. Con cada palabra, el propósito de Dios se desplegaba aún más, y será señalado un pacto impregnado de sangre, un acuerdo eterno que desde el principio de los tiempos he destinado, continuó el Señor. Un Salvador nacerá en medio de ustedes, y será el Cordero que llevará el pecado del mundo, no solo de una nación, sino de todos los pueblos. Los corazones del pueblo latieron con fuerza.
Sabían que estaban en el umbral de algo glorioso, aunque sus mentes no podían aún comprender la magnitud de lo que se prometía. La transformación no era solo para ellos, sino para toda la humanidad, conectando el pasado con un futuro lleno de esperanza. Así, en la espesura de la noche, el pueblo de Israel se sumió en la oración, llenos de anticipación y reconocimiento del plan soberano de Dios, que se desplegaría ante ellos. Y un nuevo anhelo comenzó a nacer entre ellos. La búsqueda de la gloria que se manifestaría en la entrega de su ley y en la llegada del Salvador. La voz del pueblo resonó una vez más, ahora más unida que nunca, clamando en un solo corazón. Ven, Señor, y cumple tu promesa. Mientras la luna iluminaba el cielo, una expectativa vibrante llenaba el aire, y los ojos del pueblo miraban hacia el amanecer de un nuevo tiempo. Así, quedó claro que algo grandioso estaba a punto de suceder. El eco divino aún susurraba en el fervor de sus corazones, preparando el camino por la revelación del Creador. Mientras la primera luz del nuevo día comenzaba a despuntar en el horizonte, el monte Sinaí estaba envuelto en un esplendor celestial. El aire vibraba con una energía sagrada, y el pueblo de Israel, reunido a los pies de la montaña, sentía el peso de una expectación que era casi tangible. Los corazones palpitaban al unísono, llenos de reverencia y asombro por lo que estaba por acontecer. Moisés, constituido como mensajero de Dios, observaba la escena. Su espíritu estaba en comunión con el Señor, y la gloria que le rodeaba parecía reflejarse en su semblante. Los ancianos y líderes de las tribus se congregaron a su alrededor, buscando palabras de aliento y sabiduría en un momento tan crítico. Moisés levantó su voz, y el pueblo se hizo silencio. Cada oído estaba dispuesto a escuchar. «Preparaos, Israel», anunció, «porque el Señor no solo vendrá a hablar con nosotros, sino que revelará su ley que nos guiará por el camino de justicia y verdad». Un murmullo de acuerdo y emoción se extendió entre ellos. La anticipación crecía mientras recordaban las promesas de Dios, las que habían sido pasadas de generación en generación. «Veréis, en esta montaña», continuó con firmeza Moisés, «el Señor mostrará su poder, manifestando su grandeza para que podamos entender su voluntad y vivir en conformidad con sus mandamientos». A medida que el sol ascendía en el cielo mismo se partió. Un estruendo ensordecedor resonó, como un torrente de agua que desciende de los mayores picos. Una nube oscura descendió, acompañada de relámpagos y truenos, llenando la atmósfera de una reverencia sobrecogedora. Los israelitas sintieron un terror reverente, cuando la presencia del Altísimo se hizo palpable sobre el Sinaí, sumergiéndolos en un profundo temor y admiración. «Así como la tormenta reinaba sobre el monte», dijo Moisés, «así gobernará el Señor sobre nuestra vida. Él traerá paz en medio de la tempestad y claridad en medio de la confusión. No temáis, pues el Dios que nos rescató nos llena de amor, y les dará revelaciones que transformarán nuestro ser». La voz del Señor tronó nuevamente desde la nube, y cada palabra que brotaba del monte era como fuego en el corazón de los oyentes. «Yo soy el Señor, tu Dios. No te olvidarás de mí. Recordarás mi ley y caminarás en mis caminos para que vivas plenamente. Serás mi pueblo, y yo seré tu Dios». El pueblo caía de rodillas, sintiendo el poder divino que reverberaba en el aire. En ese instante, comprendieron que había algo mucho más profundo que meramente recibir instrucciones. Había una oferta de relación íntima que se les brindaba con cada mandamiento, una invitación a compartir en la naturaleza misma de Dios. Moisés, con una mirada resplandeciente, se volvió hacia el pueblo mientras las palabras santas debían grabarse en sus corazones. Estas no son solo leyes, sino principios de vida. La obediencia será nuestra alegría, y vivir en su voluntad será nuestra verdadera libertad. Y así, en medio de aquel asombroso espectáculo, Dios proclamó los 10 mandamientos, y cada uno resonó como un eco en el alma de Israel, una guía para su nuevo camino. Sin embargo, en la profundidad de sus corazones, comenzaron a plantar una preocupación. ¿Qué haremos si fallamos en seguir estos caminos? ¿Qué será de nosotros? Moisés, sintiendo su ansiedad, condujo su mirada hacia el cielo. Recordad las promesas de redención, pues un camino de arrepentimiento será trazado, y aquel que se vuelve hacia el Señor hallará gracia, porque Él es misericordioso, explicó. Seremos un pueblo firme,
endurecido en su verdad, pero siempre guiados por su amor. Cada caída será una lección. Cada error, una oportunidad para redescubrir su corazón. La ansiedad comenzó a disiparse, mientras la esperanza renacía en sus corazones. Con cada mandamiento pronunciado, el pueblo sentía que más allá de una ley, se les daba una identidad. Era más que un pacto. Era un compromiso eterno que se había establecido por el mismo Creador. Sin embargo, mientras la voz de Dios se desvanecía en el aire, dejó un eco misterioso. Un nuevo pacto será establecido, que por la sangre del inocente habrá redención, y cuando ese tiempo llegue, los corazones se transformarán, y un Salvador emergerá. Los ojos de los israelitas se abrieron ante este descubrimiento. Esa promesa de un futuro redentor resonó en sus corazones, dejando la pregunta dibujada en sus labios. ¿Quién será este Salvador? Un murmullo llenó el aire, un susurro compartido por todos. ¿Cuándo llegará el día de la salvación? Y mientras las palabras de Dios se perdían en la brisa, el pueblo esperaba, sabiendo que el plan soberano de Dios iba mucho más allá de lo que podían comprender. Era una espera llena de promesas aún no reveladas, una cuenta atrás hacia la gloria que vendría. Cuando la voz de Dios se desvaneció, y el eco de sus ordenanzas retumbaba en la atmósfera, el pueblo de Israel permanecía postrado, ahogado en la majestuosidad de la revelación. Sus corazones eran un mar de emociones, entre el alivio de la esperanza y la inquietud de la responsabilidad. Aquella montaña, testigo de la gloria divina, se había convertido en el umbral de un viaje sobrenatural hacia la plena libertad. Mientras Moisés descendía del monte, con las tablas de piedra en sus manos, su rostro reflejaba una luz intensa, ardiente y sobrenatural. No era una simple culminación de un encuentro. Era el inicio del pacto que Dios había prometido a su pueblo. Los israelitas, con la mente aún repleta de instrucciones divinas, no podían apartar sus ojos de su líder, forjador del camino que debían transitar. «Escuchad atentamente», les dijo Moisés, al llegar al pie de la montaña. «Estas tablas son el testimonio de un pacto que marcará nuestra existencia. No os dejaréis llevar por el temor, pues este camino es uno de vida. Aprended a confiar en el Señor, y seréis guiados a un futuro glorioso». Sin embargo, mientras el pueblo comenzaba a asimilar la inmensidad de lo sucedido, hubo murmullos de desconfianza entre algunos. ¿Y si fallamos? ¿Y si no somos capaces de cumplir lo que el Señor nos ha mandado?, se preguntaban unos a otros. Moisés, percibiendo su inquietud, se dirigió a ellos. «Recordad que el amor del Señor es más grande que nuestra debilidad. Él nos llama a ser su pueblo, y aunque a veces flaqueemos, su gracia nos sostendrá. Cada día será una oportunidad de caminar en su luz, de acercarnos a su corazón. No seremos perfectos, pero seremos perfectos en Él». De repente, una manifestación aún más profunda y gloriosa rompió el ambiente. Una nube resplandeciente descendió nuevamente sobre el monte, y con ella, una luz inextinguible iluminó el rostro de Moisés, mientras la voz de Dios resonó con poder y autoridad. «Estableceré mi morada entre vosotros y seré vuestro Dios. Permaneceré con los justos y daré fuerza a los débiles. No devolveré la mirada, porque mi pacto es para siempre». La revelación del corazón de Dios llevó al pueblo a un momento de profunda consagración. Algunos caían de rodillas, y otros se unían en una alabanza ferviente, llenos de reconocimiento por el amor sostenido que se les ofrecía. El sentido de comunidad se robustecía, y la expectativa se encendía entre ellos, al vislumbrar el propósito y el futuro que el Señor había trazado. Sin embargo, no todos compartían la misma fe. Una sombra de desconfianza permanecía entre algunos hombres. «Quizás las palabras del Señor son demasiado grandiosas, demasiado elevadas para nosotros», murmuraba un grupo. «Tememos que nuestras debilidades nos separen de Él». Entonces Moisés, lleno de sabiduría, se acercó a ellos y pronunció: «No os amedrentéis por vuestras imperfecciones, pues el Señor también ha prometido restablecer lo que se quiebre. Su fidelidad nos llevará a la redención. Él dará de su perdón, y aunque pase el tiempo, estará siempre dispuesto a recibirnos de nuevo». Las palabras calaron hondo en los corazones inquietos, y una nueva urgencia por el arrepentimiento y la reconciliación comenzaron a resonar. Había en el aire una promesa de transformación,
de un futuro donde la gracia prevalecería. Mientras los israelitas absorbían esta nueva verdad, una sombra de misterio se cernía sobre ellos. ¿Cómo será posible esto? ¿Cuánto tiempo esperaríamos para el cumplimiento de esta redención prometida? Se preguntaban entre sí. Y así, Moisés se volvió hacia la montaña, la cumbre de la cual aún emanaba la luz divina, y proclamó: Recordad, mis hermanos, lo que el Señor ha prometido. Un día vendrá aquel que traerá solución a nuestras luchas, y liberará nuestras cadenas. Un Salvador se levantará, y en él encontraremos la plenitud de nuestra identidad. El eco de su voz se perdió en el viento, mientras el pueblo, consciente de los tiempos, se preparaba para esta larga espera. Un reto de fe que se convertiría en parte de su propia historia. Con cada mirada dirigida al monte, una pregunta latía en su interior. Una inquietud divina se mantenía viva. ¿Quién será este Salvador que nos liberará por completo? Esa expectativa formaba parte del plan soberano de Dios, un hilo de historia que se entrelazaba en su destino. Mientras el tiempo avanzaba en el desierto, la experiencia de Israel se tornó en una travesía de aprendizajes y revelaciones profundas. Cada día trajo consigo nuevas lecciones en la forma de pruebas que desafiaban su fe y su confianza en la promesa de liberación. Las nubes de incertidumbre a menudo se cernían sobre ellos, llenando los corazones de sus líderes y de la multitud de preguntas sin respuesta. Moisés, como su guía e intercesor, se enfrentó a frecuentes momentos de duda y ansiedad. Después de la solemnidad de la entrega de la ley, a menudo subía de nuevo a la montaña, buscando claridad y esperanza ante el desafío de liderar a un pueblo que, por momentos, parecía perder el rumbo. En el día 20 del segundo mes, mientras Moisés se hallaba en la cima del monte, Dios lo llamó una vez más. «Sube aquí, Moisés, porque deseo hablar contigo». Resonó la voz celestial, haciéndolo temblar de emoción y reverencia. Cuando llegó a la cima, una vez más, la nube lo envolvió, y las palabras del Señor salieron como un río. «Diles a los hijos de Israel, que construyan un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos», proclamó el Señor, llenando el aire de expectativa. Cada palabra vibraba con el poder del propósito divino, y Moisés sabía que la tarea que se les presentaba era monumental. Israel no solo era un pueblo liberado, sino que ahora era llamado a ser un pueblo consagrado. El pueblo, al recibir la instrucción, se preparó con entusiasmo. Considerando lo que conseguirían, comenzaron a donar lo mejor de sus posesiones. Joyas, telas finas, oro y plata, fueron traídas como ofrenda a Dios, cada paso un testimonio de su devoción. «De acuerdo al corazón de cada quien, ofrendará», instruyó Moisés, mientras observaba cómo el pueblo comenzaba a dar con generosidad. Sin embargo, el murmullo de la duda aún subsistía entre algunos. ¿Y si el Señor no está realmente con nosotros? ¿Y si todo esto es en vano?, se preguntaban, mirando hacia el desierto ilimitado en lugar de la promesa en sus corazones. Moisés, sintiendo el desafío de esta incredulidad, sintió que debía reafirmar su visión. Una y otra vez subía al monte y descendía con la inspiración divina, ofreciendo palabras de aliento. «No temáis, porque Dios está aquí, en medio de nosotros. Su presencia llenará el lugar que hemos designado como santo», les decía, y el pueblo comenzaba a escuchar. Un día, mientras Moisés estaba en oración, Dios le reveló el diseño del tabernáculo, el lugar de encuentro sagrado entre él y su pueblo. «Contendrás en él la gloria que derramaré sobre Israel», anunció el Señor. «Y así, seré conocido entre las naciones». Cada instrucción era específica y cargada de significado, revelando el deseo profundo de Dios de tener relación con su pueblo. Al escuchar la revelación, el pueblo se llenó de fervor. «Construyamos lo que el Señor ha pedido», clamaron, su fe avivándose con cada palabra que salía de los labios de Moisés. Se unieron en la obra, y lo que antes parecía un sueño incierto, comenzó a materializarse entre ellos. Las piezas del tabernáculo se levantaron, y cuando la obra fue completada, un nuevo aire de solemnidad llenó el campamento. En aquel momento de culminación, cuando el tabernáculo fue levantado, el cielo se apartó para dar paso a la gloria de Dios, y la nube de la presencia divina descendió para poblar el lugar. La gloria del Señor llenó el tabernáculo, y el pueblo vio por fin el cumplimiento de la promesa divina de habitar con ellos. Sin embargo, la sombra del desafío siempre estaba presente, acechando la fe del pueblo.
El faraón no había olvidado su deseo de controlarlo todo, y las noticias de sus esfuerzos para recuperar el dominio alcanzaron a los israelitas. La guerra espiritual estaba lejos de haber terminado, y la lucha por conservar la nueva identidad recién forjada apenas comenzaba. Moisés observó la llegada de la amenaza con pesar, su corazón palpitante con el peso de la responsabilidad que recaía sobre él. ¿Qué haremos si el enemigo vuelve a atacarnos?, susurraba el pueblo, llenos de temor ante el futuro incierto. Sin embargo, había algo más grande que su temor. La promesa de salvación y provisión que Dios había trazado por siglos. Siempre que busquemos la presencia de Dios, nunca estaremos solos, les recordó Moisés, guiándolos en oración. Él es nuestra fortaleza y refugio. Esa noche, mientras la presencia de Dios descendía como una nube, el pueblo se unió en oración. Clamaron en unidad: Señor, protégenos, guíanos en esta batalla. Haz que tu gloria se manifieste mucho más, y que en ti seamos fortalecidos. La atmósfera se llenó de una expectativa vibrante. En este contexto, se escuchó de nuevo la voz poderosa de Dios. Así dice el Señor: la batalla no es vuestra, sino mía. Yo pelearé por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Un murmullo de fe recorrió la multitud. Comenzaron a comprender que la liberación era un proceso, no un evento único. Cada victoria traería consigo un nuevo reto, pero también un testimonio de la fidelidad de Dios. Justo cuando el pueblo se preparaba para enfrentar el desafío que se avecinaba, una gran luz brilló sobre ellos, y el clamor por su liberación se hizo un grito de esperanza. La revelación del amor eterno de Dios estaba en cada detalle de su travesía, y cada jornada les llevaba hacia el cumplimiento del propósito divino. ¿Quién es este que nos guiará, sino el que ha prometido ser nuestro Dios en cada momento?, se preguntaron, con renovada fe. Mientras se acercaban a la nueva batalla, su destino comenzaba a revelarse, preparando el camino hacia un plan soberano que se manifestaría en el tiempo de Dios. ¿Qué otras maravillas aguardaban por delante mientras continuaban su jornada en búsqueda de la fidelidad y gloria de su Dios? La respuesta se encontraba en el eco de su promesa eterna, aguardando ser revelada.